SCP-582 Clasificación del objeto, Keter Procedimientos especiales de contención, debido al alto riesgo de propagación memética, toda información y materiales referentes con las especificaciones de contención de SCP-582 Delta, narrativa, manifestaciones, habilidades e historia que han sido juzgadas que conducen a la perpetuación del meme deben ser manejadas solamente por el equipo especial de Inteligencia Ruido en la Noche, Orden 817-A2 del Jefe Especial de Seguridad, con fecha. El acceso al archivo de seguridad 582 por parte de personal externo es permitido solo con la autorización de al menos 2/3 del Consejo O5. Los principales motores de búsquedas deben ser monitoreados ante cualquier referencia de SCP-582, bajo cualquiera de sus nombres conocidos. Copias de todos los medios relacionados con SCP-582 deben ser almacenados en el archivo de seguridad 582. Las fuentes originales de estos materiales, y todos los registros relativos a los individuos responsables de su creación, deben ser borrados como es indicado en el documento 582-RP. Descripción: SCP-582 es un meme adaptativo, autopropagante, que existe bajo la forma de una entidad referida la mayoría de las veces como la habilidad primaria de SCP-582 es una modificación pasiva de la realidad. Cualquier relato de ficción escrito acerca de SCP-582 se convertirá en un registro fáctico de una manifestación de la entidad, en el cual SCP-582 llevará a cabo todas las acciones que se le atribuyen en la narrativa. Estas manifestaciones ocurrirán en el momento y lugar que se especifique, si no se especifica ninguna localización o tiempo, la manifestación ocurrirá en cualquier oportunidad que reúna los criterios de la narrativa. Las características atribuidas a SCP-582 son permanentes y acumulativas. Si una narrativa contiene descripciones que contradicen características previamente establecidas, no tendrán efectos sobre SCP-582, o el efecto se reducirá a un punto que tales eventos podrán ocurrir en forma lógica. Gracias a este efecto, SCP-582 tiene una representación consistente, generalizada, gracias a su uso en obras de múltiples autores, tanto antes como después de su descubrimiento por la Fundación. Las capacidades reales de SCP-582 en la narrativa son generalmente nebulosas y carentes de detalles. El formato más común de historia involucra las consecuencias de una manifestación de SCP-582, o de un encuentro de corta duración con SCP-582, en lugar de una explicación o justificación de los eventos. Lo que se sabe es que SCP-582 se muestra regularmente capaz de aparecer o desaparecer en cualquier momento o lugar, y que ningún método de terminación o de daño descrito en la narrativa de SCP-582 ha sido exitoso. Anexo 1, Seguridad memética, los rinocerontes a veces olvidan. El origen de SCP-582 puede ser rastreado a un oscuro autor norteamericano activo durante la década de 1940 y 1950. Los trabajos originales que contenían a SCP-582 nunca fueron publicados, pero fueron descubiertos por varios amigos cercanos y por colegas escritores aficionados, concretamente, y, tras el fallecimiento del autor en 1957, que luego sirvieron como los vectores originales de la infección. Ha sido considerado en general como un autor mediocre, habiendo publicado solo 4 relatos cortos en su vida, todos en la desaparecida revista Magazine. Además, a menudo fue criticado por copiar considerablemente el estilo de Howard P. Lovecraft, una postura respaldada por su propio diario de vida, en donde detallaba una obsesión con los trabajos de Lovecraft y con el autor en sí. Por otra parte, varias entradas anteriores implican que SCP-582 fue formado en forma recursiva, en las que el autor desarrolló una narrativa detallando su propio encuentro con SCP-582 décadas antes. Se cree que en el documento 582-A14 o el documento 582-A15, lo que le llevó a escribir las primeras narrativas protagonizadas por SCP-582. Anexo 2, Seguridad memética, la luna de la cosecha ruge. SCP-582 es representado como una entidad divina, lo que ha llevado a una colección de avatares comúnmente presentados. La verdadera forma de SCP-582, si es que existe, aún no ha sido presentada en ninguna narrativa. Un listado de manifestaciones notables del SCP-582 a continuación. Manifestación alfa, es la instancia más común de SCP-582, siendo una criatura humanoide de aproximadamente 2 metros de altura,
y que viste gruesas túnicas formadas por capas a menudo comparadas con la arpillera. La figura está encapuchada, y su rostro no es visible. Otros detalles comúnmente descritos incluyen que acarrea sarcófagos de contenido desconocido, o que aparentan sangrar profusamente. La manifestación alfa es la menos peligrosa de las manifestaciones de SCP-582, ocurriendo el fallecimiento en solo el 23% de los casos. Manifestación beta, corresponde a una entidad hexápoda en apariencia hecha de alquitrán fundido. La manifestación beta intentará atacar a cualquier humano en las cercanías que no esté protegido por ciertas medidas preventivas detalladas en el documento 582-34. La manifestación beta ha aparecido en 5 oportunidades al mismo tiempo que la manifestación alfa, aparentemente utilizando a la manifestación alfa como un hospedero o disfraz. Manifestación gamma, es una entidad con una apariencia parecida a una planta de 100 metros de ancho, que emite una intensa luz blanca y considerable radiación. La intensidad de esta radiación no ha sido medida, pero es suficiente para ser fatal para los humanos en las siguientes 6 a 10 horas de la exposición. La manifestación gamma no parece notar ningún estímulo externo, y en una ocasión ha sido observado creciendo y alimentándose de la manifestación beta. Manifestación delta, esta manifestación está contenida por la Fundación, y ha aparecido como una sombra humanoide pobremente definida. Debido a la naturaleza de su narrativa de contención, la manifestación delta es incapaz de salir del módulo de contención o de interactuar con el personal. Manifestación epsilon, revisado 2005, la manifestación epsilon ya no es considerada canónica después de los sucesos del evento de manifestación 201. Información adicional puede ser encontrada en el documento 582-201b. Manifestación Z, la manifestación Z existe en más de 3 dimensiones, haciendo imposible su adecuada percepción por los seres humanos. La manifestación Z ha sido encontrada en una sola ocasión, evento de manifestación 256, 2010, resultando en 358 muertos y un evento de reestructuración localizado. Manifestación Z', corresponde a la forma post-metamorfosis de la manifestación Z. El relato involucrando la manifestación Z' fue interrumpido en medio de la narración por el personal de la Fundación. Cualquier instancia adicional de la manifestación Z' debe ser considerada una continuación del escenario XK582-6B.1. El protocolo 582-XK1 Jonás y la ballena debe ser iniciado en forma inmediata. Anexo 3 Seguridad memética, triple disparo asignado en conformidad con la Orden 945 del Jefe Especial de Seguridad. Se ha incluido un segmento de la narrativa de contención de SCP-582 para fines ilustrativos. ¿Qué pensamientos, si los hay, fluyen a través de esa mente alienígena? No son de mi conocimiento. Permanece en silencio y todavía al interior de su cámara, atrincherado en la persistencia de su propia memoria. Permanece, pero solo como una sombra de lo que fue, con su poder agotado, o al menos recuperándose. A todo el personal, por favor tomar nota. SCP-582 es una reacción. No ha mostrado signos de una conciencia real o de libre albedrío. Todo lo que alguna vez ha dicho, hecho, o pensado ha sido porque alguien escribió que lo haría. Dr. Footnotes 1. Un escenario XK es un evento cuya consecuencia es el fin del mundo. Para más información sobre las distintas clases de escenarios clase K, favor revisar esta discusión,